Ahora sí, chicos, buenas noches, ¿verdad? Y las disculpas del caso, porque pareciera que hubo un pequeño inconveniente técnico con el audio, que no estaba funcionando, así que vamos a retomar de nueva cuenta. Les decía, ¿verdad? Que vamos a primero hacer una breve revisión de la solución del examen. También les dejé en la carpeta esta semana el trabajo a desarrollar por cada uno de los grupos que vamos a hacer y que la solución del trabajo grupal de la semana 10 ahora se las dejo también al final para ir que revisen las dudillas que por ahí tenían en cuanto al desarrollo. Entonces, decía, en ese par de minutos que tuvimos, que ustedes no me estaban escuchando, que el ejercicio uno, ¿verdad? Era de costeo por actividades y no profundizaba tanto en la mecánica, sino en lo analítico, ¿verdad? Entonces, ahí me daban toda la receta de costeo, pero ya me daban los costos de cada producto. Entonces era simplemente plantearme el estado de resultados por costeo tradicional y de ahí obteníamos que la utilidad operativa era de 7.600 para los horneados, leche y jugo de frutas 1.900 y los congelados 6.500. Y para el costeo de actividades ya me daban la tasa de actividad. Entonces era sencillamente aplicarlas a cada uno de los productos, teniendo la colocación, ¿verdad? Donde decíamos el 100 colones, bueno, $100, perdón, no le cambié el formato. De los $100 por las 30 órdenes de compra y ahí sucesivamente, ¿verdad? Hacíamos una reclasificación de los costos de apoyo a tienda y llegábamos al siguiente escenario. Los productos horneados son su utilidad de 1.400, 3.200 para leche y jugos y los congelados 11.400 siendo el producto más rentable. Y ya de ahí se desprendía la pregunta número 3, ¿verdad? ¿Qué nuevo conocimiento proporciona el sistema ABC a los gerentes de la empresa a cuanto al punto 2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos aporta? Y que las decisiones que se habían tomado previamente y partían de un sesgo, ¿verdad? De que productos horneados es el producto de mayor rentabilidad cuando más bien es el de menor, ¿verdad? Y ahí habría que hacer un análisis, ¿verdad? Bueno, no es el contexto, pero cuando este tipo de cosas pasan en la práctica, hay que revisar la metodología de trabajo y demás, porque nótese que los productos horneados son los que más recursos están consumiendo, ¿verdad? Y en cuanto a ventas, se puede decir que el nivel de los productos y es prácticamente igual, o sea, no hay mayor diferencia entre uno y otro, pero sí el consumo ¿verdad? De recursos, ¿verdad? Hace que sea por el menos, el menos rentable. Y eso termina siendo la información relevante del curso, ¿verdad? Que al conocer los recursos que me consumen mis procesos, tengo una toma de decisiones mejor informada. ¿Verdad? Así en grandes rasgos, este era el análisis del caso número uno, ¿verdad? Y en lo que hemos hablado, la que esto es simplemente costeo y es por decir una forma de reestructurar la información. No es que me va a beneficiar a nivel fiscal ni nada parecido. Es simplemente toma de decisiones. No sé si tenemos alguna duda con este, con este caso.
Nos fue todo bien ahí. ¿Alguna consulta? Lo veí a mí me dio igual. Pues creo que todo bien. Sí. Ok, perfecto. Y pasamos al caso número 2, ¿verdad? Donde les decía yo por ahí en el rato que estuvimos conectados, ¿verdad? Se ve sencillito, pero el ejercicio en sí es bastante elegante. ¿Verdad? Que me hablaban de unos datos de presupuesto, ¿verdad? Que los costos indirectos comunes eran presupuestados a 750,000 y los materiales 300,000, y que la tasa o base de aplicación de la empresa era el costo sobre el costo de materiales, teniendo que eran un 250% del costo. Y por un lado me daban los datos de cómo estaba el proceso actual, ¿verdad? Que se estaba valorando introducir un nuevo proceso que me requería un 10% más de material, ¿verdad? Que por ahí me llamó la atención que prácticamente creo que todos lo hicieron restando el material, ¿verdad? 10% más de material y 20% menos de mano de obra, ¿verdad? Entonces, por ahí nos decía el ejercicio, determine la conveniencia de introducir el nuevo proceso desde ambos puntos de vista, de la compañía y del gerente del departamento de manufactura. Entonces, si lo veíamos desde el punto de vista de la compañía, podríamos decir que no, que no es más conveniente porque el tema de que me incrementa los costos, pero ahí hay que empezar por buscar una forma diferente de costear, ¿verdad? Porque ya hemos visto que estas tasas de aplicación generan un sesgo en sí mismas por ser una base de volumen y que omite el consumo de recursos por parte de la empresa, ¿verdad? O de los distintos productos y procesos. Y aquí es donde interesaba en este análisis del costo directo, que la empresa en cuanto a costo directo estaría generándose un beneficio neto de 4,000, ¿verdad? Por la reducción de materiales. Pero ¿dónde está el tema? Para el gerente de producción, tal vez sí sea interesante esa reducción de 20%, pero como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en las clases anteriores, el, el que sobre recurso, ¿verdad? En el, no es necesariamente un beneficio para la empresa, porque si yo no lo ocupo, ¿verdad? Como hemos puesto el ejemplo, es como tener a la planilla de producción, ¿verdad? Los operarios de las máquinas y les pagamos el turno de 6 a 2, pero y resulta que por como la demanda está baja y trabajan de 6 a 10:30 y el resto y lo que hacen es estar ahí, ¿verdad? Haciendo acto de presencia por si sale algo, ¿verdad? Entonces, si el personal se me queda ocioso y no lo ocupo, termina siendo una pérdida para la compañía, ¿verdad? Entonces, en lugar de ganarme 4,000, podría terminar perdiendo 16,000 dólares producto de ese nuevo proceso si no utilizo ese recurso ocioso, ¿verdad? Y eso básicamente en esos dos casos se resumía el examen. No sé si con este tenemos alguna duda. Profe, de casualidad usted va a subir la resolución de este. Sí,
De Ok, este y del de semana 10 que ya se los devolví también, ok. ¿verdad? Entonces, eso básicamente en esos dos casitos venía el concentrado del examen. No sé si tenemos por ahí alguna duda. Ok, entonces es así muy breve, ¿verdad? Les muestro los casos. El grupo uno, que si la verdad no me falla era el de tres, ¿verdad? Jennifer, Justin y Damaris, ¿verdad? Viene ahí el ejercicio número uno, ¿verdad? De donde iban a ver que es una cadena una franquicia de restaurantes que tiene su distintivo, ¿verdad? Y resulta lo que son unos panes ahí y que el proveedor se le dañó el refri y se nos acortó se cortaron las líneas de suministro y que por ahí se solventó la situación, pero se cuestiona el actuar del área de compras, ¿verdad? Por pagar caprichos. Y después un segundo caso de una empresa que fabrica lámparas y que igual, ¿verdad? Que la empresa tiene una capacidad de emplear ahí a partir de un estudio de ingeniería, de optimizar una capacidad de planta y la pueden utilizar para alguna de las siguientes alternativas, ¿verdad? Entonces y sobre eso tienen que determinar cuál es la alternativa óptima. Y después para el grupo 2, ¿verdad? Un caso bastante interesante de áreas de responsabilidad que dice así: Corporación del Monte produce y vende tres artículos distribuidos en dos centros de utilidades, segmentados por territorio. Los tres productos A, B y C se venden en un mercado local y en uno regional, es decir, se exportan. Al final del primer trimestre se preparó el siguiente estado de resultados: las ventas, el costo de artículos vendidos, margen bruto, gastos de ventas y de administración, para una utilidad operativa de 125.000 en el mercado local, 8.000 en el regional, para una utilidad total de $133.000. Dice que la gerencia expresa su preocupación por el mercado regional debido a que el rendimiento sobre ventas es inferior. Vaya, habla que con respecto a las ventas es de un 2.67 y que el mercado, ¿verdad? Que se empezó a exportar hace un año y que se pensaba que el rendimiento iba a mejorar con el tiempo, pero y que no, un año después no se observa esa mejora. Y que en un intento para ver si se eliminan las exportaciones, se reúne la siguiente información. Y de que nos empiezan a hablar de las ventas de los productos. ¿Verdad? A nivel de exportación me dicen cuántos los costos variables de venta y de producción. Y me dan ahí una serie de datos y por ahí nos dicen que ni los gastos administrativos ni los gastos fijos de manufactura son controlables por parte de los gerentes de los centros
de utilidades, quienes son los responsables de la elaboración de los productos A, B y C. Y que después dice, los gastos de venta restantes son fijos para el periodo, pero son controlables por los gerentes del centro de utilidad. Y que todos los gastos fijos se basan en una cantidad anual prorrateada. ¿Verdad? Entonces ahí me dan una serie de información. ¿Verdad? Y aquí empieza con las preguntas. Prepare un estado de ingresos trimestral controlable. Si supone que no hay usos alternativos para la capacidad actual de la empresa, recomendaría a ustedes abandonar las exportaciones. ¿Por qué? ¿Verdad? Y después, punto 3, prepara el estado de ingresos controlables, suponiendo que hay 3 centros de utilidad A, B y C. ¿Verdad? Entonces ahí sería considerarlo por producto, indistintamente si estoy exportando o vendiendo en el mercado local. Y adicional, ¿verdad? Se cree que un nuevo producto puede estar listo para la venta el próximo año si la empresa decide seguir adelante con la investigación. El nuevo producto puede convertirse simplemente convirtiendo el equipo que se utiliza actualmente en la elaboración del producto C. Esta conversión incrementará los costos fijos en 10,000 por trimestre. ¿Cuál debe ser el margen de contribución mínimo por trimestre del nuevo producto para que el cambio sea factible a nivel financiero? Entonces ahí es un caso de análisis, ¿verdad? Que ese por ahí siempre es en algún caso, para ponerlos en contexto de qué me están preguntando, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ustedes ahorita yo les doy el estado financiero, bueno, los datos contables de una sodita ahí de vecindario, y resulta que la señora solo vende empanadas y se gana 100,000 a la semana. Y ustedes les dicen, pero ¿y es más rentable la hamburguesa que la empanada? Entonces, en ese cambio, al margen de la cantidad, ¿cuánto debe generar la hamburguesa para que sea rentable a nivel financiero para la sodita? Las empanadas dejan 100,000 a la semana y resulta que estamos diciendo que es mejor vender hamburguesas que empanadas. Entonces, ¿cómo compruebo yo que eso es cierto? ¿Qué, qué requisito debería de cumplir la hamburguesa para que quite la empanada de la oferta de la empresa? Si voy a quitar las empanadas y vender hamburguesas, lo mínimo es que me generen también 100,000 a la semana, ¿verdad? Vender una cantidad tal que equipare o supere, ¿verdad? Que supere ese nivel de ganancias. Entonces, si tengo claro ese ejemplo, contesto ese cuarto punto. Y el ejercicio número 2 dice que Pan Jiménez ha estado en el negocio de procesamiento de alimentos en sus 2 primeros años, ¿verdad? Solo vendían pastel de pasas y que todos los todos los pasteles, perdón, se elaboran y empacan en unidades de 1 libra. Y que la empresa utiliza, ¿verdad? Y toda una serie
datos y que empezaron a introducir el pastel de zanahoria, me hablan de los niveles de venta en unidades presupuestado y lo real, me hablan de los costos indirectos de fabricación, y empiezan a darme ahí una serie de datos. Y ahí, ¿verdad? Me interesa recalcar ese cuarto punto que dice, dado la capacidad de aumentar a 300.000 las horas de aplicación de cubierta, ¿verdad? Porque ahí decía, bueno, en la redacción no les omití ese detalle, ¿verdad? La empresa tiene una maquinita que es la que le pone la decoración al pastel de zanahoria, esa es como la diferencia. El resto de equipos son compartidos. Entonces dice que la empresa, ¿verdad? Y va a aumentar la capacidad de aplicar cubierta y que planean subir un 25% la oferta de pasteles de zanahoria. Y dice, determine la viabilidad financiera en dicha alternativa, considerando que las ventas del pastel de pasas se reducirían un 10% de los pedidos, producto de los pedidos insatisfechos. ¿Y por qué va esa pregunta? Que ya por ahí en algún momento lo hablábamos hace 15 días, yo creo que fue que planteamos la pregunta. ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí que el Seguro Social construya un pabellón con 10 quirófanos, ¿verdad? Para reducir las listas de espera si más bien los cirujanos ya están viejitos y con Parkinson y no repongo esas vacantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con esos quirófanos? Y de nada me va a servir, ¿verdad? De que yo construya más quirófanos y no tengo cirujanos que atiendan. Algo similar ocurre van a ver qué ocurre con ese caso. Entonces ahí tienen los dos casos para presentar en semana 15. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, chicos. Profe, lo único que, bueno, no sé si lo dijo, pero no lo escuché. El grupo uno somos nosotros, ¿verdad? Conformado por tres. Sí, déjeme verificarlo. Yo creo que yo se los había puesto en el correo. Sí, correcto. Es el grupo suyo, Justin, con Jennifer y Damaris. Ok, entonces el grupo uno somos nosotros. Correcto, si el de ustedes es este caso es lo que veíamos al inicio, el de la empresa, el del restaurante que tenía el inconveniente con los panes y el del costeo por actividades.
Y el de Luis y Carlos es el otro examen que tiene un caso de áreas de responsabilidad y otro de costeo por actividades. De acuerdo, profe. Gracias. Ok, con gusto, chicos. Entonces, bueno, en este ratito que nos queda, vamos a ir a entrar en materia. En términos empresariales, cuando hablamos de centralización y descentralización, o al revés, cuando escuchamos a nivel empresarial la palabra descentralización, ¿qué se nos viene a la mente con el concepto? Sí, profe, eso me suena como a dispersar, como a hacer cosas por aparte, algo así, como a dividir más que todo. A dividir, sí. De un Sí, caso hipotético, para poner un caso hipotético, y yo soy, vamos, partiendo de que yo soy el segundo al mando en el departamento financiero, mi jefe está de vacaciones y resulta que nos metieron un incidente ahí que sucedió y resulta que yo digo, no, esto yo no lo voy a resolver, ya ahora el lunes vuelve el jefe, que lo pasemos, pasemos este asunto para que lo vea el jefe. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladándole y porque la idea de que yo con el segundo abordo lo resuelva, ¿verdad? Para agilizar las cosas, pero y lo estoy postergando, ¿verdad? Para que lo resuelva el titular, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces esos son los dos opuestos, efectivamente. Cuando hablamos de descentralizar, ¿verdad? O más bien al revés, en primera instancia, la centralización, ¿verdad? Es cuando las decisiones son llevadas a cabo por el cuerpo central de la organización. ¿Verdad? Es decir, como una vez que llegamos en una dependencia, necesitábamos unos documentos que nos prepararan la gente de preinversiones. Y nos dicen, y eso era como un martes, ¿verdad? Dice, y sería hasta el otro lunes que fulanita está de vacaciones. Y nosotros como, pero uno sabe que siempre hay alguien más con el rol del sistema duplicado y que tiene que saber hacerlo. Y nosotros, pero y no hay nadie más. O sea, ¿cómo puede ser posible que esa persona ahí, o sea, está en su derecho de irse a vacaciones, pero y nos va a paralizar ¿verdad? Los procesos y más que muchas de las cosas que trabajamos nosotros son con plazos de ley. Y ya, bueno, al final sí había otra persona con el conocimiento y el perfil para realizarlo, nada más que lo que tenía era pocas ganas de colaborar, o tal vez no pocas ganas, pero y a veces por el confort, ¿verdad? Por temas de comodidad y que no estoy tan familiarizado y siempre se me olvida la ruta, entonces qué pereza, si me puedo quitar el tiro, como dice uno popularmente, y lo hago, ¿verdad? Entonces esa es la centralización. Por su parte está la descentralización, ¿verdad? Que es como esa pugna o conflicto por delegar la autoridad y responsabilidad en los ejecutivos, ¿verdad? De las, para que dentro de su radio de acción tomen decisiones y ejerzan el control que consideren adecuado en su ámbito de competencia. Como les mostraba ahí en algún ejemplo que era el extracto del acta de la comisión, ¿verdad? Que a partir de la exposición
que en su momento yo hice en esa comparecencia, dijo la presidenta de la comisión, pues, dijo, sí, yo voto a favor, eso sí, amparado lo que dice el área financiera, ¿verdad? Entonces ahí, ¿de quién es la autoridad? O sea, a mí me están delegando la autoridad, ¿verdad? A mí mi jefe me dijo, yo tengo reunión de tal cosa, le toca a usted ir a comisión, usted hizo el informe, usted es el que sabe cómo está, sabe hasta mejor que yo cómo está el asunto, pero en última instancia, ¿quién está dando el visto bueno? ¿Verdad? Mi director me está dando la autoridad a mí de ir a comisión, porque primero lo convocan a él y él dice, no, yo tengo choque de horarios, llamen a Jason. Y al final la responsabilidad de lo que se puso en el informe la asume él, ¿verdad? Entonces siempre es como esa pugna, ¿verdad? De qué tanto empodero a mi personal para que, ¿verdad? Dentro de su ámbito de competencia tome las decisiones. Y el mejor ejemplo lo tenemos en una fábrica, el gerente de producción y no tiene, ¿verdad? Si logra ir una vez al mes a la fábrica, fue mucho, ¿verdad? Bueno, una vez a la semana, y el que reuniones de una cosa y de otra, diseño de productos, inspección de proveedores, ¿verdad? Entre tantas otras tareas, donde menos estás en la fábrica, pero es el responsable. Pero ¿quién mantiene al tanto al gerente de producción y la gente de control de calidad, los supervisores, ¿verdad? Ya tiene que ser algún conflicto, ¿verdad? O de cierta magnitud para que ya el gerente tenga que intervenirlo, ¿verdad? Como pasa en algunas empresas dependiendo por ejemplo, en el área de compras, que es una de las áreas que estoy muy familiarizado, ¿verdad? Compras locales tiene autorizado hasta cierto monto, igual que compras internacionales. Después de ciertos topes, quien da los vistos buenos es el gerente de compras. Inclusive ya para compras de alto nivel, ¿verdad? Qué sé yo, que vamos a cambiar el parque, la totalidad de equipos y el que autoriza esa orden de compra no es ni siquiera el gerente de compras, es el gerente general. Entonces, ven, ahí está ya delegadas las responsabilidades muy claras dentro del área. ¿Y qué ventajas trae consigo la, esa descentralización y que facilita la toma de decisiones, ¿verdad? Porque se tiene la información de primera mano, ¿verdad? Permite que la alta dirección se dedique a establecer estrategias globales de la empresa y permite el desarrollo de directivos, ¿verdad? Porque al final, a la hora que la persona gestiona y resuelve, ¿verdad? Se empapa del proceso y va desarrollando esa capacidad de tomar decisiones. Motiva al personal, facilita el control administrativo y permite evaluar el desempeño. ¿Qué desventajas? La falta de comprensión del entorno, la falta de coordinación entre áreas, ¿verdad? La falta de coordinación entre áreas y después la diferencia entre los objetivos de área y los de la organización, ¿verdad? Que a veces pasa con estas empresas regionales, ¿verdad? O que tienen como una sede central y tienen sedes regionales. Suele pasar a veces que esas sedes regionales se pueden llegar como a sentir en un tipo de anarquía, ¿verdad? Que como un país dentro de otro país, ¿verdad? Donde una vez dice, me ha tocado conocer casos donde algunas regionales uno escucha que el director regional de esa, una y otra que, ¿verdad? Y uno dice, "Sí, pero ¿cómo con tantos problemas encima y quejas y todo y no
no trasciende, ¿verdad? Pareciera que tiene hasta más poder que la misma gerencia general, ¿verdad? Como uno dice, ¿o será que el gerente general ni se calienta la cabeza y lo deja ahí a la libre? Porque recordemos que al final la gerencia general o esa administración superior y es el que debería de llevar el barco. Entonces siempre esos objetivos de área deben ir armonizados con los de la organización. Y la falta de coordinación entre áreas, ¿verdad? A mí me ha tocado verlo en algún caso, ¿verdad? Con lo que es el desarrollo de infraestructura, digamos, mover todos estos equipos especializados es sumamente caro. Entonces se procura hacer un programa de trabajo. Uno procura hacer un programa de trabajo en el que, ¿verdad? De que si se hacen movimientos, sea dentro de la misma zona. Por ponerlo en contextos, yo ya tengo la máquina, por ejemplo, los equipos en Cañas. Me es más barato moverlos de Cañas a Bagaces que traérmelos de Cañas hasta Limón. Entonces, dentro de la programación se procura que cuando yo ya voy terminando en Cañas, la gente de Bagaces tenga lo que yo necesito, ¿verdad? De que me tengan estabilizado el terreno o qué sé yo, que los equipos tienen que pasar por el único puente de acceso a la localidad. Entonces la regional tenía que pagar un estudio de ingeniería, ¿verdad? Para ver la condición de la estructura. Y resulta que cuando ya estábamos terminando nos dicen, no, es que no teníamos plata para pagar ese estudio, no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué pidieron? ¿Para qué pidieron entonces? O un trabajo, ¿verdad? ¿Para qué agendaron si no tenían plata para pagar el análisis del puente? Ah, pero dentro de 2 meses ya lo tenemos, ya nos van a dar la plata. Sí, en 2 meses y yo no voy a dejar las máquinas paradas, ¿verdad? Entonces, o al revés, por lo caro que es y lo poco rentable, no me sirve, digamos, mover la máquina, sacarla de Guanacaste para llevármela, qué sé yo, a Limón y devolverla dentro de dos meses. ¿Verdad? Eleva el costo operativo muy. Entonces, ya ahí a veces se opta por decir, bueno, los muchachos tienen muchas vacaciones, que aprovechen esto y ya voy a dejar la máquina en el plantel de la región. Entonces, ese tipo de cosas también, son a veces esas desventajas, ¿verdad? O como me toca verlo dentro de ese mismo ejemplo, a veces esa falta de coordinación, nosotros somos el desarrollador, ¿verdad? Digamos, con el caso del pozo. ¿Qué quiere decir? Se hace el hueco. De hecho, la próxima semana se los enseño en gráfico. Pues se hace el pozo, ok, hay agua. El agua tiene que cumplir una prueba de cantidad y de calidad. Y ya cuando eso cumple, nosotros tapamos tome señor, señor de Tilarán, señor de Liberia, aquí está su pozo, equípelo. No hay plata. Sí, pero entonces, ¿y qué quiere? Si quiere también le hago el tanque de almacenamiento y la planta potabilizadora, ¿verdad? Ahí suele pasar, esa falta de coordinación. Los problemas en la comunicación, ¿verdad? Y la duplicación de costos. ¿A qué se refiere esa duplicación de costos? ¿Verdad? Que donde yo voy descentralizando funciones, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en el caso del área de capital humano o recursos humanos, como le quieran llamar, ¿verdad? Yo tengo como la parte de casa matriz, por decirlo así, ¿verdad? De recursos humanos con su equipo de trabajo, que son los que gestionan la planilla y demás, pero tal vez para volverlo un poco más eficiente, le doy a ciertas áreas, ¿verdad? Una representación de recursos humanos, de finanzas y salud ocupacional, pero y resulta que un departamento tiene 100 personas, que sí amerita que haya un delegado de recursos humanos, que sea el que gestiona vacaciones, permisos, incapacidades, pero le doy también a otro departamento de 20 personas
o la estructura, ¿verdad? De un delegado de recursos humanos y demás, y que vean que es desproporcional en un departamento de 20 personas que haya un delegado de recursos humanos y en el otro también. Entonces, como ese hilo muy, muy delgado con el que las empresas tienen que ir cuidando. No sé si hasta acá estamos bien, ¿tenemos alguna duda? ¿Todo claro? Y voy a continuar. Entonces, una forma de evaluar el desempeño de las empresas es a través de lo que se conoce como el cuadro de mando integral o Balance Scorecard, ¿verdad? Es la forma en que se vinculan las operaciones de la empresa con los indicadores, ¿verdad? Para medir el avance en la estrategia del negocio, que por ellas hace unas semanas atrás hablábamos de ese tema, de establecer esos indicadores, ¿verdad? Porque lo que yo no mido no lo puedo controlar. Entonces vamos a ver lo que al final los usos principales de los sistemas de medición del desempeño son cuatro: monitoreo, la toma de decisiones, el enfoque y la legitimación. Entonces yo tomé una decisión, decidí a dónde me voy a enfocar, ¿verdad? Que por ejemplo, el objetivo de la empresa es aumentar las utilidades. Y así a grandes rasgos, con lo que hemos aprendido de las teorías administrativas y demás, y de finanzas, ¿cómo puede la empresa aumentar las utilidades? ¿Qué formas tenía la empresa de mejorar sus utilidades? No, una, incrementar los ingresos manteniendo los costos. Sea, o mantener el nivel de ingresos y siendo más eficientes, ¿verdad? Reduciendo mis costos. Entonces ahí la empresa ya, o introduciendo un nuevo producto de valor agregado, ¿verdad? Ahí, o una estrategia híbrida. Entonces ahí, a partir de esa toma de decisión, viene ese enfoque, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a centrar? Luego es esa legitimación, ¿verdad? De decir, ok, eso es y esa legitimación es esa validación, ¿verdad? Validar el por qué estamos escogiendo esa ruta. Y por último, el monitoreo, ¿verdad? Porque no solo decidir, también hay que revisar para valorar si se deben hacer ajustes de camino. Y dentro de todo este proceso de evaluación,
¿verdad? Vamos a ver que lo más importante o lo que se le da mucha importancia son los indicadores financieros, ¿verdad? Pero sin embargo son como las partes más débiles de las empresas. Y actualmente también se busca, ¿verdad? Se realiza la evaluación hacia esos otros factores, ¿verdad? O esos intangibles, como poníamos en algún momento el ejemplo del seguro social, ¿verdad? Que se genera esa controversia, ¿verdad? Y a veces uno escucha gente decir, ah, sí, el doctor o la doctora tal no sirve para nada, es malísima, ¿verdad? Y en cambio que otro usuario dice, ay no, a mí esa doctora y por dicha y yo fui un día que tal cosa y me revisó y me dijo que bueno, que ya no podía pedir ese examen porque era especialista, pero que si me podía pagar un especialista por aparte, ya fui y me detectaron X y Y, ¿verdad? Entonces, esa parte, por ejemplo, lo que es la satisfacción del cliente, que es uno de esos intangibles que se evalúa, y aunque se establezcan métricas, ¿verdad? Tiene ese grado de complejidad y todas esas situaciones, todos esos temas, ¿verdad? Quedan plasmados en el cuadro de mando integral, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo pormenores de lo que es el desarrollo de dicha herramienta. Entonces, ¿en cómo se va o qué sentido lleva la idea? Bueno, que los objetivos de la empresa implican factores financieros, rendimiento de inversión, rendimiento para accionistas, ¿verdad? Los no financieros, como ya los hablábamos, o esos intangibles, participación de mercado, satisfacción del cliente, ¿verdad? Mientras que la información financiera, ¿verdad? Y no brinda el detalle, ¿verdad? De cómo está siendo desarrollada esa estrategia, porque al final, ¿qué es lo que nos muestra el estado de resultados? Así en concreto. Se puede ver desde el estado de resultados si la estrategia de la empresa se está cumpliendo. Pero yo opino que sí. Yo también pienso igual que Justin, profe. Sí, vamos a ver, vamos a cambiar la pregunta. Resulta que la empresa viene trabajando al 50% de su capacidad, está teniendo utilidades, pero la empresa quiere incrementarlas. Y resulta que sí, las utilidades se incrementaron, pero no a simple vista, ¿verdad? Vamos a verlo con, ¿verdad? $200,000 unidades, 200,000 unidades, capacidad real. La empresa tiene una capacidad de 200,000 unidades, pero ha venido trabajando
Precios lo vende a 120, costos variables. Costos variables. Costos variables 40, costos sí, fijos. De los costos fijos de $1.000.000, gastos operativos. Todos fijos. Entonces vamos a tener las ventas. Costos variables. Margen de contribución. Cambiarle aquí es. Gastos y costos fijos. Utilidad operativa. Utilidad operativa, 2,5 millones. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa es la media que ha venido trabajando la empresa. ¿Qué pasa si la empresa, manteniendo ese precio, logra incrementar la demanda? Bueno, el uso de planta. Que en lugar de 100,000, incremente la producción a 140,000. De acá porque lo estamos viendo gráfico. ¿Verdad? La utilidad se está incrementando por el mayor aprovechamiento del recurso, ¿verdad? Porque esto de acá, que es un costo fijo y simplemente al subir de 100 a 140,000, lo estoy traduciendo en mayor utilidad. Pero también puede ser que yo me mantenga vendiendo, produciendo y vendiendo las mismas 100,000 unidades, pero por un tema de oferta y demanda, yo subo el precio a 180. No, no, no lo vamos a subir tanto, subámoslo a 100.
Ven, nótese que hay un aumento, pero el aumento es por precio, ¿verdad? Porque subió el precio y mantuve mis costos iguales. Pero tal vez el objetivo de la empresa era un mayor aprovechamiento de planta. Entonces, si yo me centro ven que si yo me centro solo en el dato del estado financiero, ese no lo veo, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de ese incremento de utilidad? Yo puedo decir así, mira, pasamos de 2,5 millones a 5,700,000. Pero ¿cuál es el origen? ¿Aumento de precio o aumento en el volumen? O las dos. Hacia eso es donde llevaba la pregunta. Entonces, les repito, se las vuelvo a plantear. ¿Me lo muestra el estado de resultados? Está, es como jugar escudo corona. Simplemente nos dice si se ganó y se gana, si la empresa ganó o perdió. Y con base en el plan de la empresa determinamos si la meta fue alcanzada o no. Profe, yo pensaría, bueno, que sí, porque nos está mostrando lo que es el rendimiento operativo y también la rentabilidad. Sí, digamos, sí me lo muestra el número, ¿verdad? Digamos, o sea, me dice, el estado financiero me dice si llegué o no llegué, ¿verdad? Pero no me muestra todo eso que hay detrás, ¿verdad? Para yo poder ver todo eso que hay por detrás, es que tenemos que recurrir a todo este tipo de análisis que hemos venido trabajando a lo largo del curso, ¿cierto? ¿Verdad? Viéndolo ya en un contexto real, yo tomo el estado financiero de cualquier empresa, veo el estado de resultados y que nada más voy a ver ventas, menos costos, menos gastos operativos y la utilidad, ¿verdad? Después de impuestos. En el estado de resultados no se ve ni cantidades ni precios unitarios, ¿verdad? Ahí es a donde yo llevaba la pregunta, ¿cierto? ¿Qué me muestra a mí nada más el estado de resultados? Si la empresa ganó o perdió. Correcto. A eso es a lo que me refiero cuando dice que la información financiera no brinda el detalle sobre el cumplimiento de la estrategia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era, digamos, en ese caso hipotético? El objetivo de la empresa era aumentar la utilidad por un mayor aprovechamiento de la planta, ¿verdad? Porque estábamos trabajando a media máquina, ¿verdad? Pero vean que el aumento puede venir de dos vías, efec- porque subió el precio, digamos, de 120 a 130, o porque efectivamente le estoy sacando mayor provecho a la planta. Pero así el estado financiero, así de llano, no me lo muestra. Y a su vez, también la empresa, ¿verdad? A veces no tiene esa claridad de traducir el objetivo estratégico en objetivo operativo, por lo que hay que tener cuidado en el proceso, ¿verdad? Que la empresa nada más dice sí, aumentar las utilidades, pero ¿cómo lo piensa lograr? Reducir niveles de desperdicio, incrementar el volumen de ventas, ¿verdad? Ahí es donde
lo estratégico se debe convertir en operativo. Y ahí se vuelve siempre importante que se busque, ¿verdad? Aunque a veces puede costar un poco, ese enlace causal entre el desempeño financiero y el no financiero. Y que también dentro de todo este proceso, el aprendizaje organizacional, los procesos internos y las relaciones con los clientes tienen efecto positivo en el desempeño. Entonces, para ya verlo, vamos a ver todo eso que hemos venido hablando en gráfico, ¿verdad? Entonces, vean que dentro de este cuadro, ¿verdad? Vean que acá tenemos ya plasmado ese, que les decía, ese cuadro de mando integral. Entonces, el objetivo, ¿verdad? A nivel financiero, aumentar las ventas y reducir los costos. Ok, pero recuerden siempre esa premisa, lo que no sé. Si no nos ponemos una cantidad y un plazo, difícilmente lo podamos controlar. Entonces, ok, ¿cuál es la meta? O sea, ya el objetivo lo tengo claro, aumentar las ventas, reducir los costos. Ok, aumentar un 15% las ventas netas y disminuir un 10% el costo operativo. Ok, listo. ¿Y cuál va a ser mi indicador? ¿Cuál va a ser ese indicador? ¿A dónde lo compruebo yo que están subiendo las ventas y bajando los costos? En el estado de resultados. Y ahora sí, ¿cuál va a ser mi acción para alcanzar eso? O sea, ¿cuál va a ser ese? Negociar con los proveedores, ¿verdad? Bueno, ahí en el ejemplo solo ponemos para la parte de costos, ¿verdad? Tal vez para cumplir ese otro, el de aumentar las ventas y sea, no sé, una campaña de publicidad, por ejemplo. Entonces, vean cómo todo se va amarrando. No sé si hasta acá estamos claros o tenemos alguna duda. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí viene ese ejemplo de la perspectiva financiera. La perspectiva del cliente, ¿verdad? Entonces, a nivel de cliente, ser una referencia por la variedad de productos. La meta, aumentar un 15% el lanzamiento de nuevos productos cada trimestre. Los indicadores, número de nuevos productos lanzados por trimestre. Y las iniciativas, crear un comité de innovación y desarrollo. ¿Verdad? Un ejemplo de esto pasa, digamos, de las pocas pautas publicitarias no pagadas del curso, como McDonald's. ¿Verdad? Que McDonald's sí, hasta la hamburguesa hasta de costilla, de la McRib, ¿verdad? El año pasado la sacaron, parece que fue un boom y este año empezaron con toda la publicidad de que vuelvo por vos y tal, y
y la tienen que por tiempo limitado, ¿verdad? Que eso es parte, digamos, en ese tipo de negocios es ese gancho, sacar esos, tener por una base de catálogo y agregar productos de temporada, ¿verdad? O las colaboraciones con ciertas marcas para el desarrollo de postres, por ejemplo. Pero vean que ahí se va cumpliendo ser la referencia por la variedad del producto, ¿verdad? Que- Ser una variedad por la referencia de productos, la meta, la están cuantificando, están poniéndole el indicador, ¿verdad? Que es lo que cómo lo van a comprobar y la iniciativa, o sea, lo que hay que hacer. Y luego también a nivel interno, ¿verdad? Hay que ser capaces de desarrollar nuevos productos constantemente. Ahí se lo están poniendo de meta, iniciar al menos 5 proyectos de desarrollo de nuevos productos cada mes. Y luego indicadores de proyectos de innovación. Y por último, la iniciativa, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo, es adquirir un software específico para la gestión de desarrollo de productos. Entonces, hasta acá no sé si estamos claros, ¿tenemos alguna duda? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, dentro de todo este proceso para alcanzar la evaluación del desempeño, ¿verdad? Vamos a ver que la estrategia organizacional se va convirtiendo en una serie de objetivos y variables, ¿verdad? Que deben ser medibles para que la empresa a largo plazo alcance el éxito, ¿verdad? Y ahí se juntan una serie de vertientes, por ejemplo, la percepción del cliente, ¿verdad? Y qué aspectos valora el cliente: tiempo, calidad, desempeño, servicio, ¿verdad? La capacidad de aprendizaje de innovación, ¿verdad? Que por ejemplo dan algunas metas, el liderazgo en tecnología, ¿verdad? ¿Cuánto dura la empresa desarrollando el nuevo producto, el adaptarse a ese nuevo proceso, su tiempo de introducción, ¿verdad? Con respecto a la competencia, un- ¿verdad? La perspectiva interna, ¿verdad? Algunas metas, la capacidad tecnológica de la empresa, los indicadores, ¿verdad? O sea, en qué condición está nuestra planta con respecto a la competencia, cuánto se invierte en investigación y desarrollo, ¿verdad? Que eso es muy propio de la estructura de financiamiento, bueno, de financiamiento no, la estructura de costos de cada empresa. Decir, sí, yo por cada unidad vendida destino el 15% al área de investigación y desarrollo. La productividad la calidad en la producción, ¿verdad? Que tiene que ver con esa reducción de desperdicios y reprocesos, ¿verdad? Que ahí entra toda esta parte de mejora continua, ¿verdad? De asegurar la calidad del producto para reducir
los diseños. Porque al final, en términos ya reales, todo este tema de desperdicios y reprocesos, ¿verdad? Tiene su impacto, ¿verdad? Y vean que en términos de calidad, ¿verdad? Y la calidad, ¿verdad? Entendiendo la misma como adecuación al uso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A qué me refiero con adecuación al uso? Y que si el producto, ¿verdad? Si yo voy a juzgar la calidad del teléfono porque lo usé para tratar de clavar un par de clavos a la pared, ¿verdad? Que iba a poner los adornos de Navidad, el teléfono me va a parecer muy malo, pero es el teléfono destinado para ese uso. No, ¿verdad? Ese no es el uso para el que fue el teléfono designado, ¿verdad? O diseñado. Entonces, en esa parte siempre, ¿verdad? Las empresas deben de cuidar la calidad y también las mejoras al proceso de medición, ¿verdad? Que siempre tomar en cuenta las sugerencias de los empleados. A nivel financiero, ¿verdad? Vean todo el abanico de cosas que tiene que ir balanceando la empresa, ¿verdad? Las metas de crecimiento, tanto en ventas en dinero, ¿verdad? Como en unidades constantes, que era lo que les decía. La tasa de rendimiento sobre activos y capital, que de eso vamos a hablar más adelante también, ¿verdad? Que no se trata solo de que la empresa genere utilidades, sino también tiene que ver con ese tema del costo de capital, ¿verdad? ¿Cuánto nos está costando ese recurso, utilizarlo? La creación de valor, ¿verdad? Asegurarnos de que no estamos destrozándole la inversión a los socios. Y por último, el tema de supervivencia, ¿verdad? Ese flujo de efectivo, ¿verdad? Procurar que la empresa siempre esté generando, ¿verdad? Que siempre tenga diversificar las fuentes de ingreso de recurso, ¿verdad? Y vean lo importante que es ese tema de supervivencia, ¿verdad? Y dentro de lo poco que puedo contar, porque algunas cosas sí se han dicho en prensa, pero otras todavía están en los tribunales, ¿verdad? No me acuerdo si fue en este foro o en otro que lo conversaba, que una vez yo escuché a una persona decir, el mejor negocio es abrirse una empresa de vigilancia o de limpieza y venderle servicios al gobierno, al Estado, pues. Sí, porque ahí la plata está fija. Y era que no es tan cierto, ¿verdad? Ese caso que les digo que en su momento salió en prensa y dentro de lo que se puede decir, ¿verdad? Porque el resto están por resolverse en tribunales. Y que él era una empresa, ¿verdad? Y le tenía contratos con el sector público, también con el sector privado, ¿verdad? Pero la empresa, sin, y buscando siempre, ¿verdad? Ampliar sus horizontes y más ingresos, ad- se hizo dependiente del gobierno central. Alrededor del 50-60% de sus ingresos provenían del gobierno central y llega, ¿verdad? Un momento donde en el 2019, creo que fue por ahí, 2018, dicha administración entra en crisis de liquidez y dice, no señores, dice, prioricen, no mentira, el problema empezó en 2017, ya me acordé. Empieza, ¿verdad? Y dice el expresidente Solís, dice, no señores, dice,
que hay que rendir la plata, paguen planilla y si sobra proveedores, ¿verdad? Entonces empieza la empresa ahí a cortársele el flujo de efectivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el gobierno central, ¿verdad? ¿De dónde toma la plata? De los impuestos. Entonces, como no había tanta plata, bueno, efectivo pues para pagar, en ese momento había que rendir la plata. Y llegan, ¿verdad? Viene la empresa, tiene contratos con otros contratos, tal vez no tan grandes como con el gobierno central, y llega, le dice al ICE, págueme. Llega al ICE, le recibe la factura, se mete a hacer los protocolos. Ah, no, usted le debe plata a la seguridad social. Sí, pero es que su patrono me debe. Sí, pero mi padre, sí, sí está bien el Estado, pero a mí el Estado, que es mi jefe, me dice que si usted está moroso, yo no le puedo pagar. ¿Verdad? Y empezó en ese círculo vicioso en el que se quedó sin entradas de efectivo y lo que le tocó hacer fue ir rescindiendo contratos y por último, casi prácticamente en un proceso de quiebra y ya está ahí, ¿verdad? Ya todo lo demás son demandas en el contencioso y que hay que esperar a ver en qué se resuelven, pero incluso que es sensible eso para la empresa, ¿verdad? Que aunque a veces pueda parecer muy tentador, ¿verdad? Tener con un cliente grande y que es a lo que aspira toda empresa, ¿verdad? Siempre hay que procurar que ese flujo de efectivo esté bien diversificado, ¿verdad? Que provengan entradas de varios sitios, porque dependiendo del tipo de empresa también puede llevarnos a conflictos morales y éticos. No sé si en algún curso han escuchado hablar del caso de Enron, o no, nunca lo han oído No, hablar. no, profe. Y Enron básicamente era la versión estadounidense del ICE, ¿verdad? Era una compañía energética. Y empezó, iba muy bien y todo, y en algún momento la ambición desmedida empieza a hacer que se generen fraudes, que la auditoría era cómplice, el despacho se llamaba Anderson and Anderson, era la firma en aquel entonces de mayor prestigio y mayor antigüedad en los Estados Unidos. Y para aquel entonces, a finales de los 90, imagínense que le facturaban $1 millón mensuales, en, semanales, no, perdón, $1 millón semanales en servicios. Entonces, imagínense ustedes como despacho de auditoría tener un cliente que les genera el 60% de sus ingresos, ¿verdad? O tal vez no un porcentaje tan alto, pero sí es un monto bastante considerable. Y $1 millón semanales, imagínense ustedes un cliente de auditoría, ¿verdad? El conflicto moral que puede suponer. O sea, casi que se allana uno a señor sí señor, lo que el cliente manda, ¿verdad? El cliente tiene la razón. Entonces ese siempre es ese conflicto, ¿verdad? O por lo menos hay que buscar esa ruta de la supervivencia que sea lo más diversificada posible, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se traduce, ¿verdad? Entonces para terminar es la historia, ¿verdad? Entonces el despacho de auditoría, ¿verdad? Y con poca objetividad, ¿verdad? Porque Enron le generaba ahí $50 millones al año en ingresos y era muy fácil y taparle todo por medio de las auditorías, hasta que ya llegó un momento en que fue insostenible, pasan una serie de eventos y la empresa se da la quiebra, ¿verdad? El fondo de pensión de los empleados, ¿verdad? Y se esfumó prácticamente. ¿Verdad? Entonces todo eso igual con el tema de la supervivencia, ¿verdad? Y todo, que la empresa más bien ahí en ese caso
¿verdad? Fue un poco más allá, bueno, sumado al tema moral y ético, pero si lo vemos desde el punto de vista del despacho de la auditoría, igual, ¿verdad? Y la empresa tenía un serio problema con su flujo efectivo proveniente de ese cliente. Y después viene la parte de comunicación y enlace, ¿verdad? Que les decía, de traducir ese objetivo o visión o objetivo estratégico de la empresa en objetivos operativos, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de aprendizaje y crecimiento, ¿verdad? Tenemos que la empresa, ¿verdad? Busca una mejora en el clima laboral, el reducir la brecha, ¿verdad? Por medio de capacitaciones. ¿Y eso a qué nos lleva? Si vamos siguiendo la flecha, ¿verdad? A la hora de que el clima laboral es óptimo y eso le permite a la empresa una eficiencia operativa y una baja en costos, ¿verdad? Entonces, al haber eficiencia y bajo costo, ¿qué permite la empresa? Se vuelve más ágil la gestión de las quejas, se afianza la relación con los clientes, ¿verdad? Porque me dan lo que yo quiero en el menor tiempo posible, con la calidad solicitada. Y después, si seguimos desde acá la flecha, ¿verdad? Vemos que igual la misma eficiencia operativa me lleva a una mejor gestión del flujo de efectivo y crecimiento financiero. Da igual con garantizar la calidad de los productos. O sea, si yo diseño un sistema que me permita percatarme de los defectos, por ejemplo, que es más fácil en una empresa automotriz darnos cuenta que hubo un error antes de llevar el carro al concesionario o después de que ya lo exporté, lo subí a un barco, llegó a su destino, que le encuentren un error y yo tenga que asumir los costos, ¿verdad? De esa logística inversa para traerlo de vuelta a fábrica. No sé si han oído hablar del caso de Toyota en el 2010. Bueno, creo que sí fue en el 2010 que les reventó el problema, que eran uno de sus modelos el Radford, creo que era. Hubo un lote que salió con problemas en la dirección hidráulica. Entonces el carro usted en una recta soltaba el volante y se le iba a la derecha. Y Toyota tuvo que asumir pérdidas millonarias por retirar esos vehículos del mercado, ¿verdad? Para llevarlos a talleres y inspeccionarlos. Entonces vean que igual, a la hora que se garantiza la calidad, tiene que ver con una mejora en la eficiencia, ¿verdad? Y esa mejora en la eficiencia vuelve a caer a una relación con los clientes tradicionales. De ahí al haber esa relación con clientes, ¿verdad? Al afianzarme yo con los clientes y ¿qué hago? Vuelvo una mayor rentabilidad y eso se traduce en resultados financieros a corto plazo, que termina siempre en el crecimiento, con el crecimiento financiero, ¿verdad? Y un ejemplo también, por lo menos en la parte farmacéutica, lo tuvo en su momento la Johnson Johnson, creo que fue a mediados de los 80, que los denuncia, ¿verdad? Un cliente les denuncia de que el lote, ¿verdad? Que habían comprado unos analgésicos, ¿verdad? El Tylenol. Y dicen: "Vea, ustedes me vendieron un lote dañado", ¿verdad? Y se armó todo
un revuelo, porque no sé si ustedes sabrán, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Todo este tipo de productos a nivel incluso internacional son avalados por la FDA, que es, por decirlo así, el Ministerio de Salud estadounidense, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de procesos llevan una serie de protocolos, avales, y entonces el cliente hace esa denuncia y la FDA le dice al fabricante, y, oiga, ¿cómo usted va a sacar un producto dañado al mercado? Y más que es algo, un analgésico, ¿verdad? Y poniendo en riesgo la salud, ¿verdad? Entonces, dentro de este caso de garantizar esa calidad del producto, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que llegó el fabricante con todo la prueba, ¿verdad? La puso en la mesa y dice, no, fue el cliente que manipuló mal el producto y lo dañó. De fábrica salió bien, pero no importa, yo retiro el lot, yo voy a retirar el lote en su totalidad del mercado, yo asumo la pérdida. Pero ahí, ¿qué ocurrió? Sí, al garantizar la calidad del producto, tal vez en el corto plazo no vio esta baja en costos, pero ¿qué se ocurrió ahí? Que hubo una mejora en eficiencia, que tiene que ver con el proceso interno, y afianzar la relación con los clientes, que incluso a nivel estadounidense el Tylenol durante mucho tiempo ha sido el analgésico de mayor venta, ¿verdad? Porque hubo esa visión de largo plazo, ¿verdad? Tal vez en el corto plazo sí significó una pérdida, ¿verdad? Retirar el lote completo del mercado, pero detrás de eso también venía toda esta estrategia, ¿verdad? Garantizar la calidad del producto para afianzarme con los clientes. Entonces, todas esas son las cosas que se persiguen. Después, la planeación del negocio, ¿verdad? La medición y retroalimentación constante. Cada cuánto me tienen que reportar a esos indicadores, ¿verdad? Como ya lo veíamos, con áreas de responsabilidad mensual, trimestral, una vez al año. Y esos indicadores financieros y no financieros terminan siendo de valor, ¿verdad? De valor para la empresa. Porque vamos a ver que ese cuadro tiene una característica muy interesante, que es parte del dinamismo, recolecta las retroalimentaciones, nos permite probar las hipótesis en las que se basa la estrategia y se le hacen los ajustes a los objetivos y estrategia, ¿verdad? Y que permite también el cuadro articular la visión, ¿verdad? Del negocio, proporcionar un sistema de retroalimentación, el aprendizaje estratégico y ya por último, las consideraciones finales dentro de lo que es la evaluación del desempeño, ¿verdad? Cuando yo he venido cumpliendo toda esta serie de pasos, ¿qué obtengo? Y clarifico la estrategia del negocio. Comunica la estrategia a toda la compañía, ¿verdad? Que ese es un punto muy, muy importante, que esa información descienda, ¿verdad? A los diferentes niveles de la organización. Y después ayudar a revisar esa revisión periódica, ¿verdad? Para lograr ese aprendizaje. Y que también obtenemos esa toma de decisiones basado en datos y en hechos, ¿verdad? Que por ahí ya, como lo hemos venido viendo, no es lo mismo, ¿verdad? No siempre es una fórmula mágica y de que solo por corazonadas los negocios vayan a funcionar, ¿verdad? Por lo general, y las decisiones son amparadas a criterio técnico. De ahí generan la transparencia en el desempeño en todos los cargos y departamentos. ¿Y todo esto para qué?
sobrevivir y crecer exitosamente en un ambiente de mercado cambiante y de extrema competitividad, ¿verdad? Porque ya actualmente incluso los negocios se han vuelto muy, muy dinámicos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya actualmente los monopolios que existen ya son muy, muy pocos. Y las empresas están en ese constante ajetreo, ¿verdad? ¿Y qué otros aspectos hay que considerar? Costo y tiempo, ¿verdad? Por lo general son los más importantes porque como ya lo hemos visto, el recurso es limitado, ¿verdad? Entonces a veces el introducir ciertas mejoras, ¿verdad? Tal vez tienen un costo altísimo y el tiempo en el que hay que ejecutarlas no es viable, por lo cual hay que readaptarnos. Entonces, por ahí incluso con esto dentro del costo y tiempo, ¿verdad? Por ahí les voy a compartir. Ahora al final de la clase se los dejo. Ojalá lo puedan ver. Es una entrevista como de hora y media, ¿verdad? No hace falta ver el video con solo que la escuchen. Por lo menos la primera parte, los primeros 45 o 50 minutos, que son los que me interesan, ¿verdad? Que es una entrevista que le hacen a Ricardo Salinas, que es el dueño de TV Azteca, y ahí pone en contexto y lo que ha sido su vida en el mundo de los negocios, ¿verdad? Y cuenta cómo fue que él adquirió TV Azteca, que fue por medio de una subasta, y que él dice cuánto pagó, donde él mismo dice, al día de hoy dice que fue un poco irresponsable la forma en que él se aventuró a comprarla y financiarla, ¿verdad? Porque ya él tenía otras empresas, entonces él hipotecó las acciones de la empresa para comprar la televisora, y dice que dentro del proceso, ¿verdad? Tenía que cambiar una infraestructura y no estaba presupuestado, eran como 30 millones de dólares adicionales a la compra, ¿verdad? Entonces ahí se las dejo y van a ver, ahí se los voy a compartir y van a ver ya de primera mano, ¿verdad? En el mundo real, que todas esas decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones influye. Primero, si qué tan informados estemos. Incluso también cuando hemos hablado de esos otros factores, el apetito al riesgo, porque él por ahí van a ver en la entrevista, para no hacerles más spoiler, él mismo dice que para él los negocios son como el póker, ¿verdad? Sin ánimo de fomentar el vicio. No sé si alguna vez saben cómo se juega o lo han jugado al póker o no. Sí, no, nunca han oído hablar del póker. Sí, profe, pero nunca lo he jugado. Sí, digamos, entonces él haciendo esa analogía con el póker de los negocios, ¿verdad? Por decirlo así en términos simples, una persona apuesta y si usted cree que tiene las cartas para ganarle al competidor, y usted le iguala la apuesta. Y si ya la otra persona tiene más plata que uno, entonces uno dice, voy con todo, ¿verdad? Usted pone todo lo que tiene y arriesgando a ganar, ¿verdad? Que se llama all in en inglés. Entonces él dice, adquirir TV Azteca fue para mí un all in, ¿verdad? Y ya después sí, le salió, ¿verdad? Pero él incluso, ¿verdad? Y que de hecho ese ejemplo se los voy a traer graficado la próxima semana, que por ahí en algún momento hemos tocado muy leve el tema, ¿verdad? De que la decisión nace en un contexto, ¿verdad? Con la información disponible. Por ejemplo, acá suele pasar mucho que siempre está ese dilema, nos endeudamos en dólares o colones, y que por ahí los especialistas dicen endeudes en la deuda en que usted genera las divisas. Pero íbamos a ver que como inclusive ahí hace 10 años, o sea, por más que me dijeran, vea que usted gana en dólares, que en colones, perdón, el tipo de cambio, ¿verdad? Era mucho más barato endeudarse
en dólares porque se tenía un colchón bastante significativo. Entonces, hacia todo esto, y vamos ya en esta recta final del curso, ya hemos aprendido distintas herramientas de toma de decisiones, metodologías, hemos visto sistemas de costeo, ¿verdad? Lo que es las áreas de responsabilidad, el costeo por actividades para reexpresar la información. Después de tomar una decisión, hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Hay que analizar si las cosas salieron bien, salieron mal y corregir. Y todo eso viene de la mano de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Y que de hecho la evaluación del desempeño, vamos a ver que tiene dos vertientes. La más cualitativa, que tiene que ver con ese establecimiento de hipótesis y probar, y también la parte de evaluación del desempeño desde el punto de vista financiero. Y que de hecho la próxima semana vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Que donde dice que la empresa, ¿verdad? Tenía un sistema de costeo estándar, que el gerente de producción estaba contento porque tuvo una pequeña una variación favorable, pero que no se la compran, ¿verdad? El gerente de producción le dice, no, queremos un reporte más detallado, ¿verdad? Y empiezan a salir una serie de informaciones de que se cambió el proveedor a uno de menor precio, entonces sí, pero resulta que lo que nos ahorramos en material se desperdició en mayor material, se pagó más plata en horas de trabajo. Y vamos a ver ahí una serie de datos, ¿verdad? Donde vamos a ver otra vez un pleito entre gerentes, ¿verdad? Y gerentes de producción, la de compras, recursos humanos. Pero ya eso nos queda para la próxima semana, ¿verdad? Sí me interesaba nada más dejarlo así en el papel, ¿verdad? De que ya en esta última parte tiene que ver con evaluar cómo salió lo que decidimos tiempo atrás, ¿verdad? Y un último punto que no quería que se me quedara ahí olvidado es el tema del crédito extra que se los había ofrecido, dicen, a lo largo del curso y no se los había subido. Entonces ahora al terminar la clase se los dejo, ¿verdad? Y les doy de tiempo a presentarlo hasta final del curso, que sería para el 18 de diciembre. Entonces yo les voy a dejar ahí unas lecturas, les voy a dejar 3 opciones y ustedes eligen cuál, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí va a venir todas las instrucciones, que no es un resumen en sí de la lectura, ¿verdad? Ya esos son trabajitos de colegio, sino que van a ver que viene una pregunta relacionada a la lectura, ¿verdad? Entonces ahí eso les va a sumar 15 puntos en el examen de menor calificación, ¿verdad? Entonces, y ese me lo mandan al correo, para ese no voy a habilitar entrega en el campus. Entonces hasta acá no sé si tienen alguna duda, chicos. De mi parte no, profe. Ok, chicos, entonces nos estaríamos viendo la semana que viene. Buenas noches, chicos. Está bien, profe, muchísimas gracias, más bien. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches, gracias. Con gusto.